Y bueno amigos, tenemos un día más de noticias y un poquito de opinión Real Madrid después de ese Madrid 2 Mallorca 1 en el que bueno, el Madrid ha sacado un poquito de orgullo, un poquito de dignidad y le ha dado un poco la vuelta a la tortilla después de que se adelantara con aquel gol de Valiant el Mallorca en un regalito ahí entre comillas de Dani Ceballos. Varias cosas que comentar porque también hoy parece que de manera extraoficial se conoce que el Madrid y Huijsen están cada día más cerca, o Huijsen, de convertirse en socios a nivel deportivo. Y bueno, sí, parece que es lo que vamos a hablar ahorita al final del video. Quiero comentar algo también de Xavi Alonso y la posible incorporación, porque también va muy de la mano con lo de Huijsen y también con lo de Trent Alexander-Arnold. Primero hablar un poquito del partido, como son partidos que para mí son intrascendentes, porque por ahí no falta el esperanzado que piensa que el Madrid todavía tiene una posibilidad de darle la vuelta a esto. Yo la verdad es que no lo tengo tan claro, o sea, me parece prácticamente imposible, voy a decir imposible directamente, que el Barça acabe perdiendo los 3 partidos y el Madrid ganando los 3. Mira lo que te voy a decir, igual es más fácil o más creíble que este Barça pierda los 3 partidos que el Madrid gane los 3 partidos que quedan, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Ancelotti sigue siendo el entrenador del Real Madrid, ahora está más alejado de lo normal porque ya se ha hecho oficial que se irá con Brasil, o sea, varias cositas y bueno, realmente para mí es absolutamente imposible que esto acabe sucediendo, pero está bien, cada quien tiene derecho a vivir de la ilusión si es lo que le hace feliz y yo creo que no somos quienes para jugarlo, pero a mí directamente es que hoy me parece imposible que el Madrid pueda darle la vuelta aunque sea un poquito esta situación del tema de la liga, ¿no? Chicos, sí, el Madrid salió hoy con una cantidad de bajas importante. Creo que habían 12 bajas en total, lo que supone seguramente un récord absoluto en lo que significa el fútbol español. Me parece que nunca había visto algo similar, una cosa impresionante, aunque pese a que muchos de ellos no están lesionados, sino que están haciendo un proceso, aunque sea curioso. La realidad es esa, que el Madrid no contaba con un total de 12 jugadores y ha tenido que salir con Courtois, con Fede Valverde de lateral derecho, con Jacobo Remón, que ya vamos a hablar de Jacobo, con Raúl Asensio, quien por cierto también voy a tocar algo muy encimita de lo que ha sucedido hoy, y con Fran García, que a mí Fran García la verdad es que no acaba de disgustarme. Es cierto que en algunos partidos grandes parece que se ha hecho pequeño, le ha costado un poco, pero me parece que es un futbolista más que interesante para pensar en la siguiente temporada, sobre todo si el Madrid termina saliendo de Mendy, lo veo muy difícil, y si el Madrid termina fichando otro lateral izquierdo, ¿no? Un Arda Güler que para mí también ha estado bastante bien. Creo que Arda con un poquito de continuidad se puede convertir en un futbolista más que interesante, sobre todo en ese tipo de perfil que el Madrid, pues, ante la ausencia notoria de Modric por su edad, creo que puede servir de mucho, ¿no? Dani Ceballos, que bueno, yo creo que ya Dani Ceballos volvió a ser Dani Ceballos, o tal vez el Madrid volvió a su realidad, no tengo ni idea, pero me sigue pareciendo un futbolista bastante justito para el Real Madrid, incluso te diría para hacer un tema de recambio, ¿no? Luka Modric, que para mí hoy ha estado en una situación bastante similar a lo que espera uno de Luka Modric. Ha corrido para la edad que tiene Modric, ha luchado, ha estado dando la cara por el equipo. Realmente a mí Luquita me ha gustado hoy. Es un futbolista que ya yo les he dicho, mientras este chico está teniendo buen descanso, creo que puede aportar muchas cosas, aunque yo me temo que la pésima temporada del Madrid le va a terminar penalizando a Luka Modric, ¿no? Me refiero al tema del contrato y creo que no se lo van a renovar y bueno, tampoco me parecería un drama no renovar a Luka Modric. Jude Bellingham, que ha hecho toda la primera parte horrorosa, se han filtrado muchas cosas sobre Jude, que está muy fiestero, muchas cosas allí, y la realidad es que a mí básicamente me tiene preocupado porque es un futbolista para dar la cara, un futbolista diferencial. Y si se empieza a perder por ese lado, bueno, vamos a ver cómo es que acaba el tema de Jude Bellingham, pero hay que criticar a Bellingham porque lo que está haciendo de un tiempo para acá es sencillamente patético, ¿no? Y en punta han jugado con Endrick y con Mbappé. Ese Endrick, no lo hemos visto, ese Endrick arrasador dentro del área. Más bien le he visto como un poco ansioso, como las ganas de querer demostrar de que yo realmente valgo para el Real Madrid. Y que cuando no le pasa lo que le pasa a Endrick, pues se desespera, termina pasando cositas y creo que es un poco de ansiedad lo que termina pasando a Endrick y un Kylian Mbappé del que quiero tocar muy rápidamente. En concreto creo que les he hablado de todos los futbolistas. El Madrid tiene que pensarse muy bien lo que va a hacer con Courtois porque sigue siendo decisivo, así de sencillo. Fede Valverde y Luka Modric me han gustado mucho porque han corrido, han luchado. Mejor dicho, uno de lo mejor que nos puede decir esta temporada, Fede Valverde, y en menor medida, en bastante menor medida, Luka Modric. Fran García, ya les dije. Lo de Raúl Asensio, rapidito. Hoy parece que se ha confirmado que han sido judicializados tanto Raúl como los ex compañeros de la cantera del Real Madrid
Y bueno, esto no voy a opinar tanto al respecto porque es algo que todavía está en proceso. No debemos adelantarnos ante ninguna situación, ni para defenderlo, ni para acusarle. Creo que eso debemos tocarlo con mucho cuidado. Yo lo tengo muy claro. Si el juez determina que Raúl Asensio cometió un delito y que debe pagar, yo soy partidario de que la gente que hace las cosas mal, chicos, debe pagar y hay que sacarnos la camiseta en este tipo de situaciones. Pero no voy a jugar al chico desde antes de que suceda lo que debe determinar el juez, ¿no? Pero al respecto yo lo tengo muy, muy claro. Hablemos un poco de Jacobo Ramón porque es cierto que había quedado muy mal su imagen reciente, pero creo que hoy ha hecho un partido muy digno. Me parece que ha hecho un partido interesante. De hecho, creo que por ahí hay unas estadísticas que las puedo llegar a colocar con ustedes. Y me parece más que curioso porque, repito, es un futbolista que había quedado muy tocado, pero hoy empezó el partido con cierto nerviosismo y se fue encontrando un poquito mejor después de tantas cosas, ¿no? Después se fue encontrando un poquito mejor después de tantas cosas y me parece que ha hecho un partido bastante digno. Aquí está unas estadísticas que ha colocado Don Amancio en X Twitter y dice, ha ganado 6 de 8 duelos, incluyendo 4 de 6 en el juego aéreo, como para no ganarlo con lo alto que es. Notable contra Murici, que bueno, es un futbolista súper fuerte. También vi a Asensio con 2 intervenciones milagrosas contra Murici. La verdad es que Asensio también me gustó mucho hoy. Y tiene 2 interceptaciones y un pase clave. La verdad es que el partido de Jacobo Ramón a mí me ha impresionado. Me parece que no vamos a decir, ay, Jacobo Ramón es el nuevo Pepe. No. Pero creo que ha hecho un partido digno, sobre todo para la imagen que teníamos de él con anticipación, ¿no? Eso para tenerlo más que en cuenta. Y bueno, sí, creo que un poco más que añadir al respecto. Vamos a cerrar el tema hablando de lo de Heisen y vamos a cerrar hablando de lo de Xabi Alonso. Ya he creo que tocado lo suficiente en la mayoría de los futbolistas. Repito, lo de la liga es que me da exactamente igual. Creo que no hay nada que hacer. Felicidades porque han sacado un poquito de orgullo, un poquito de dignidad, pero me parece que hoy no había nada que hacer al respecto. Tema Xabi Alonso rapidito, parece que esto está hecho y que Alonso terminará siendo el director técnico del Real Madrid. Me parece estupendo, pero yo me pregunto una cosa. En 3 días me imagino que hará en el fin de semana un homenaje a Alonso, que ya confirmó que se iba del Bayer Leverkusen en su último partido, toda la cosa. Pero ¿por qué vamos a esperar hasta final de temporada? Si esto fuera, o sea, si la temporada muriera aquí, las otras 2 jornadas que le quedan al Madrid, entendería a la perfección que se quedara Ancelotti y que Alonso se tomara un break para analizar un poco las cosas. Pero teniendo en cuenta que viene un torneo tan importante, ¿por qué no que sea este último el partido de Ancelotti, también el del Bayer Leverkusen con Alonso, y que este hombre venga a entrenar los 2 partidos que quedan de liga? Te puede servir de mucho para ver dónde está el equipo, para ir trabajando algunas cositas. Recuerda que vas a tener 3 partidos que en teoría van a ser un poco más sencillos y te van a permitir trabajar. Y si juntas eso con los 2 partidos de esto de liga, creo que puede ser un plan importante. Además de que probablemente vayas a poder contar con otros 2 futbolistas o tal vez 3 de refuerzo. Bueno, la verdad es que yo esa parte no la entiendo. Ya estamos viendo que Ancelotti, incluso contra un Mallorca, es cierto, con las bajas, que lo que quiera, no ha sido capaz de darle la vuelta al equipo. El equipo hoy ha sacado el orgullo y la dignidad y le ha dado la vuelta al partido. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué no traer a Alonso aquí para que vaya probando algunas cosas, vaya mirando qué es la realidad de Raúl, de Fran García, del mismo Jacobo Ramón, Ceballos, lo que tú quieras? Futbolistas que a día de hoy son una incógnita. Este hombre puede ir sacando un balance de lo que puede sacar. La verdad es que esa parte en el Madrid no acabo de entenderla. Y bueno, chicos, filtra el diario Marca para cerrar y también el mismísimo Fabrizio Romano que el Madrid ya tiene cerrado el fichaje de Dean Huijsen. También por ahí que Ramón Álvarez de Mon lo había comentado. Futbolista español, también con nacionalidad holandesa, y que bueno, tiene unas características bastante peculiares, bastante alto. Al principio se filtró que el Madrid tenía dudas con su físico, pero que después de una gran temporada en la Premier League, pues parece que se han disipado esas dudas, además de que le vieron con la selección. El mismo cuento de siempre, ¿no? Lo que vienen a contar estos hombres es que no está del todo cerrado, pero que es un futbolista que el Madrid quiere cerrarlo ya. Se habla de que hace un par de días el Madrid y Huijsen ya habían tenido cerrado el acuerdo y que, bueno, pues básicamente le van a traer aquí en los próximos días, porque lo quieren ya para que empiece a jugar con el club para el próximo Mundial de Clubes y por supuesto que haga compañía ahí con Alexander Arnold para que el Madrid pueda reforzarse y jugar este campeonato. Me alegra mucho que el equipo esté, por supuesto, dando un poquito de movimiento a la cosa, porque bueno, es cierto que a mí me da la sensación de que el Madrid no está tan cómodo a nivel económico como nosotros seguramente pensábamos, porque si se fijan, los 2 fichajes que en teoría ya tienen, que ninguno ha sido oficial, que es el de Alexander Arnold, totalmente gratis, habrá una prima de fichaje seguramente, y el de Dean Huijsen, el Bournemouth les ha facilitado la operación hasta en 3 plazos, ¿no? Es absolutamente, por lo menos cuestionable realmente qué es lo que sucede con las cuentas del Madrid, ¿no? Pero
no vamos a venir a criticar. Primero, hay mucha gente criticando que el Madrid lo fichó porque lo pidieron en Twitter Real Madrid, o sea, un poco de cosas, pero no puede ser que vengamos diciendo toda la vida que necesitamos un central, que necesitamos dos, porque yo soy de los que creen que necesitamos dos centrales, y a día de hoy que el Madrid está a punto de cerrar esto, de pagar la cláusula de rescisión, que son 50 millones de libras, si no estoy mal, y serían casi 60 millones en cuanto a euros, no puede ser que estemos criticando que el Madrid también vaya a fichar a un central. Ya está moviéndose, se está gestionando, se ha cambiado el entrenador o se va a cambiar al entrenador. Van a haber dos fichajes en la zona en la que probablemente el Madrid esté un poco más tocado, y se habla también de que puede llegar incluso otro refuerzo hablando del centro. Lo tengo bastante poco catalogado, sinceramente. Me parece que lo único que vamos a ver es que si acaba fichando por el Madrid, todo lo que eran elogios seguramente se van a convertir en una cantidad de críticas impresionantes. Por cierto, lo de Lloró, te va a terminar saliendo más cara la operación de este chico que está un poco más desconocido que lo que no quisiste pagar por Lenny Lloró, ¿no? No lo sé, realmente hay cosas en el Madrid que no se explican, pero repito, lo importante es que se están moviendo y están intentando atajar los problemas que tiene en ciertas zonas el equipo, y para mí eso es más que importante, ¿no? Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.